La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Este es el programa de la mitología al alcance de todos. Y como siempre, qué gusto que nos estén escuchando. Hoy tenemos nuevamente de invitada a Yuli Duarte, que nos viene a contar historias de regresiones. ¿Cómo ves, Yuli? ¿Cómo estás? Hola, Tere. Buenas tardes. Gracias por invitarme otra vez. Y qué gusto que hayas aceptado, porque realmente nos quedamos el otro día con ganas de seguirte escuchando. Y por supuesto, Lorna en los controles. Así es que bueno, ya estamos completos y vamos a dar comienzo a historias de amor y de desamor, de regresiones a vidas pasadas. Este título a mí me encantó porque ya sabes que a mí las historias de amor me encantan, pero también las de desamor pues llevan lo suyo, y sobre todo cuando en una regresión la persona necesita entender qué es lo que le pasa en esta vida en relación con sus parejas. Cuéntanos, Julia, ¿a ti te llega mucha gente con este problema, problemas de pareja? Pues sí, la mayoría de la gente tiene problemas de desamor. Muchos buscan porque no tienen pareja, porque están solos o porque los dejó su pareja, y bueno, también muchos otros relaciones con familiares sobre todo. Uh-huh. Algunos otros fobias, pero bueno, no son la mayoría. Sí, y fíjate que te venía yo platicando que ya no te terminé de contar una historia de una regresión que yo hice hace mucho tiempo de una chica que tenía problemas precisamente para relacionarse con hombres, y ella no entendía qué era lo que le sucedía, y entonces decidió hacer una regresión y me pidió que si yo se la hacía. Y bueno, ya nos pusimos de acuerdo, ya le dije, mira, más o menos van a ser 2 horas, te voy a hacer una semi-hipnosis, necesitas estar tranquila. Ya empecé con la semi-hipnosis que Yuli, por cierto, nos enseñó. La fui llevando por los caminos, por las escaleras, por las puertas, y llega ya, decide abrir una puerta y entra y me empieza a contar que lo que ve es una habitación como muy antigua, como de la época más o menos del romanticismo, y ella empieza a observar que pues hay demasiadas adornos, unas cortinas muy bonitas, que su ropa es muy elegante, su cama pues es muy alta, tiene un barandal muy lindo, la cabecera también unos adornos especiales, y ella me empieza a contar que está casada, pero tiene miedo porque su pareja se va a morir porque tiene una enfermedad del corazón. Entonces ellos dos se querían muchísimo, estaban así como muy enamorados, y resulta que pues sí, va adelantándose la regresión y resulta que su pareja se muere, y ella se queda como muy dolida de esa pérdida. Trata siempre de querer recordarlo, todas las noches lloraba en esa recámara tan bonita que narra, pero de repente tanto lloraba, tanta era su tristeza, que empieza a sentir que alguien la perseguía, y la perseguía como una sombra, y resulta que esa sombra salía exactamente de detrás de la cabecera, y era una sombra que la perseguía en esa vida, y no la dejó que volviera a casarse ni que se volviera a enamorar, porque de hecho tuvo otros romances con otros hombres, pero esta sombra nunca la dejaba. Y entonces resulta que la regresión vamos adelantándola, y la sombra era el exmarido, y este exmarido en esta vida, bueno, no exmarido, ese marido que murió en esa vida, y en esta la seguía persiguiendo como una sombra. Y entonces él la había querido tanto y era tan celoso que no dejaba que ella volviera a tener relaciones. Entonces ni en esa vida volvió a casarse, ni pudo encontrar una pareja porque la sombra siempre se aparecía, y en esta vida tampoco podía tener o mantener una relación formal porque siempre sentía como que alguien la perseguía o la acosaba. Y entonces resultó que era esta alma que se había quedado bien pegada en su energía desde muchas vidas pasadas, y bueno, ella era muy infeliz en esa situación. Total, llegamos a la solución de que hablamos con esa alma o esa sombra nos contó que no iba a permitir que ella se relacionara con nadie. Total, casi que le hicimos psicoterapia al alma, bueno, a la sombra, y ya total decidió irse. Y bueno, ella descansó, pudo respirar. Es la única regresión en donde yo he tenido complicaciones, porque la chica empezó a respirar demasiado, sentía que se asfixiaba, sentía que alguien le oprimía el cuello. Ella decía que era esta sombra, y bueno, así como que problemas de respiración y todo eso, que la tuve que calmar.
Y bueno, al final, ya que la sombra accedió a irse, a retirarse de ella, bueno, pues ya ella descansó, estuvo bien, pasaron ya, después de la regresión, pasaron algunos meses, y bueno, uno tiene que contactar a sus amigos o a sus pacientes como para saber cómo van, y me platicó que estaba bastante bien, nos fuimos a tomar un café, y me dijo que se sentía muy liberada, muy libre, muy contenta, y bueno, al poco tiempo supe que tuvo un novio, y luego se casó. Entonces, bueno, es algo así como de terapia realmente, sí, Yuli, claro. Cuéntanos, ¿qué pasó aquí? Claro, pues sí, lo que sucedió es que qué bueno que hicieron ese trabajo con ese ser que la estaba siguiendo, porque si no él hubiera podido seguir así muchas vidas más. La dejó a ella que hiciera su vida, lo hicieron entender, y sí pasa, ¿no? Que hay seres que siguen estando cerca de nosotros, aunque nosotros no nos damos cuenta, pero no se van porque tienen un apego a esta vida. Entonces él se ve que estaba muy apegado con ella. Y qué bueno. Sí, y ella lo quería muchísimo, nada más que ya no era su pues, momento. Bueno, exacto. Entonces, bueno, a mí sí me parece así hasta como estilo chamánico, ¿no? De que se fue la sombra, la dejó en paz, se hizo como una limpia de emociones. Y bueno, ella creo que seguía esperándolo, pero ella no podía reencarnar porque estaba apegado a Es que a lo esa mejor situación. lo que pasaba es que los fantasmas no se dan cuenta de que ellos ya se tienen que ir. Uh-huh. Y a lo mejor él seguía junto a ella porque pensaba que seguía siendo su pareja, por eso lo tenía pegado junto a su cama, ¿no? Así es. Entonces, y decía que estaba en la cabecera, que salía de la cabecera. Sí, y entonces él no tenía claro que ya no era parte de este mundo y el apego era tan grande con ella que hay que ayudarlos. Qué bueno que lo hicieron. Sí, estuvo muy interesante, ¿verdad? Sí, como sí, que sí. hasta, te digo, como que le hicimos psicoanálisis también a la sombra y le dijimos que ya no era su tiempo, que se retirara, que se habían querido mucho, que el amor era eterno, inmenso, pero pues que también en este momento ella necesitaba otra oportunidad de experimentar el amor. Y bueno, pues ella creo que se sintió tan liberada que ya le dio oportunidad después de enamorarse. Claro, de alguien. rehacer su vida y de terminar lo que ella vino a hacer a esta vida, ¿no? Así es. Él fue la verdad debería uno de saber qué siguió, ¿no? ¿Qué pasó Claro, después? sí. Lo voy a investigar y te lo cuento. Porque la reencarnación de él fue más corta que la de ella y ella tenía más cosas por las que seguir trabajando, ¿no? Así es. Pues sí, pues Cuéntanos eso una. me recuerda una vez que, hablando de esto de amor, hice una regresión a una señora que tenía un conocido, ¿no? Y siempre había habido una atracción entre ellos. Y este hombre se casa y tiene hijos, varios hijos, y no se lleva bien con la esposa. Entonces él, por alguna razón, vuelve a ver a esta mujer y se empiezan a relacionar y se vuelven amantes. Y el hombre, como siempre, ¿no? Que te dicen que no lo quieren en su casa y que y que bueno, que no tiene amor y que necesita amor, pero bueno, esta pareja sí era cierto que bueno, ellos se querían mucho y que la mujer no se llevaba bien con ella. Entonces resulta que por alguna razón a este hombre lo encarcelan por sus negocios o algo así. Entonces ella lo siguió viendo en la cárcel, hacía visita conyugal. Decía que era muy difícil porque es horrible ir a la visita conyugal, ¿no? Y así estuvieron un tiempo, hasta que la familia, no solo la esposa, sino los hijos también, se enteraron y le prohibieron que tuviera una visita que no fuera la esposa, con su ¿no? esposa. Fíjate que hay que investigar si te permiten doble visita conyugal con dos mujeres no, pues, diferentes. quién sabe. Que yo sepa, no, pero ¿qué tal, cómo le hizo? Sí, y entonces ella estaba muy obsesionada con este tema, muy triste porque ya no lo podía ver. Ya no lo podía ver, no podía tener contacto con él, no podía ir a visitarlo porque la familia hizo todo para que le prohibieran a ella las visitas. Y ella fue conmigo a regresión desesperada para ver qué hacía porque quería encontrar una respuesta y ella estaba muy inquieta, clásico, no podía vivir, no estaba en paz, no estaba viviendo su vida como la debía de vivir. Y entonces le hice una regresión y se fue a un espacio entre almas,
que eso también es posible en las regresiones. Estuvo muy interesante porque en ese espacio entre almas, el alma de él le habló y se encontraron y ella veía cómo se fundían. Ahora sí que, como todo el mundo dice, eran almas gemelas, ¿no? Y entonces el alma de él le dijo, no te preocupes, cuando empiezan los maestros a hablar, que tú sabes que llegan mensajes, cuando ya no es la persona la que está hablando, sino que empiezan los maestros, y se supone que ahí empezaron a hablar por parte del alma de él, y le dijo, tú no te preocupes, esta es solo una vida, pero es un instante, el tiempo no existe. Wow. Entonces, ¿te parece eterno que no nos estemos viendo? Pero nosotros nos hemos encontrado durante varias vidas y nos vamos a seguir encontrando en las futuras. Entonces, sé paciente en esta vida, es solo un instante para el tiempo eterno y no va a pasar nada, nadie nos va a separar. Nos pueden separar en este momento físicamente en esta vida, pero nuestras almas van a seguir unidas. Entonces, tú no te preocupes, la siguiente encarnación podremos seguir juntos y cálmate y tranquilízate y no va a pasar nada. Nos volveremos a ver algún día, ¿no? Y cuando veas que nos volvamos a ver, va a parecer como si no hubiera pasado tanto tiempo, porque en realidad el tiempo no existe. Reencontrarse. Ajá. Y entonces ella salió súper tranquila de la regresión. Fue una experiencia muy bonita porque veías como, bueno, ya ves que hablábamos la otra vez de que si ves o no ves. Uh-huh. Pues yo veía cómo se fundían, ¿no? Las almas eran como dos energías. Como dos energías que estaban unidas. Ella se quedó súper conforme y ya estuvo tranquila. Ya no sé qué pasó después, como dices tú. Uh-huh. El seguimiento de esa persona, ya no la volví a ver. ¿Verdad? Fue hace muchos años, pero muy bonita. Oye, y eso llevaba a la historia de esta mujer que ya no podía ver a su gran amor ni en el reclusorio, a decidir que era un instante, ¿no? Y que finalmente se iban a encontrar en otra vida. Sí, que ellos ya habían pasado muchas encarnaciones juntas y que iban a seguir pasando otras muchas y que esta nada más les había tocado estar separados, que no pasaba nada. Lo que pasa es que nosotros vemos como que se nos acaba la vida porque seguimos creyendo que solo es una vida. Y son muchas vidas, muchas encarnaciones las que muchas oportunidades vamos a vivir. Exacto. Oye, y esto relacionándolo con el karma, sería una relación kármica en donde tenemos que volvernos a encontrar, tenemos que volver a vivir la situación emocional. Sí, pero como en el caso de la historia que tú nos cuentas, en ese caso ella tenía un karma que resolver fuera de la relación con su pareja. Uh-huh. En este caso, a lo mejor a él le tocaba vivir una relación con una pareja diferente. No sé si para valorarla o para qué, pero cada uno tenía su propio karma. No les tocaba estar juntos, pero sí deben de tener, más bien yo creo que serían de una misma familia de almas, ¿no? De un grupo de almas que quieren estar juntos, porque a las almas les gusta estar con su mismo grupo de almas. Ah, perfecto. Yo creo que es cuestión también de evolución, porque cuando tú ya sientes que no vas a aprender nada con ese grupo de almas, es cuando te puedes aventurar a ir a un nuevo grupo de almas. Uh-huh. Entonces ahí ellos todavía tenían para trabajar mucho tiempo más juntos. Ay, qué interesante. Ajá. Bueno, ¿te cuento otra? A ver, cuéntame. Antes de que pases tú a contarnos otra historia maravillosa, fíjate que un día le hice una regresión a otra amiga y resultó que la chica en sí tenía un problema aquí con su esposo no la dejaba salir a ningún lado. Ella había estudiado una carrera, después estudió creo que una maestría, después estudió historia, o sea, sí la dejaba estudiar pero no la dejaba trabajar, y no la dejaba trabajar porque él decía que seguramente iba a encontrar algún romance o algún hombre o algo que la iba a separarla de él. Entonces, bueno, pues tuvieron a sus hijitos, ella se dedicó a sus hijos, pero el hombre no la dejaba salir. Entonces ella se sentía así como que muy encerrada, ¿no? Como que no había hecho nada de su vida y entonces quiso una regresión. Ya le hago la regresión y resulta que me empieza a platicar de la época de la revolución.
ella había vivido en la época de la revolución una historia de amor muy rara, porque dice que ella era hija de un hacendado en el norte, por lo que me dio a entender era como Chihuahua. Y entonces ella era muy jovencita, de haber tenido 13 años cuando empezó la revolución. Y entonces la revolución, pues tú sabrás que llegaban los revolucionarios y se llevaban a todos los jóvenes y se robaban todas las cosas, y se llevaban a las jovencitas o las violaban, mataban a los hacendados, se robaban todo y se iban. Bueno, pues a esta niña le pasa lo mismo, pero resulta que cuando llegan a la hacienda los revolucionarios se meten, queman todo, matan a la mamá, matan al papá, a los hermanos y se la llevan a ella. Y resulta que el que iba dirigiendo ese movimiento, me dio su nombre pero no me acuerdo, la ve, así siendo jovencita, 12 o 13 años, pues le gusta. Y entonces se la lleva a una cabaña en una montaña y ahí la encierra. Y le dice que va a regresar por ella, pero bueno, mientras tiene relaciones con la niña, adolescente pues, y llegaba de vez en cuando, le dejaba comida, le dejaba cosas para que no se muriera, pero la encerraba así como que con todo lo que se podía para que ella no se pudiera escapar. Resulta que pasa el tiempo y él no regresa, y ella se da cuenta que está embarazada, empieza a tener dolores de parto ya con el tiempo, porque sí tenía bastante alimento, y bueno, nace el bebé, pero pues el señor nunca más regresó. Ella, por más que gritaba, por más que quería salirse, no podía salirse, y el bebé pues murió. Ella se puso muy triste porque lo único que tenía era ese bebé, y con el paso del tiempo se muere ahí. O sea, no pudo, no creo que alguien la haya escuchado, porque era una cabaña muy alejada de todo. Creo, por lo que después ella siguió viviendo, este hombre lo mataron en la revolución, entonces ni a quien le dijera ve por la chica que está encerrada. Y entonces ella en esta vida se seguía sintiendo encerrada. Lo increíble es que pues ella trataba de abrir en la regresión, trataba de abrir ventanas, trataba de abrir puertas y nunca se pudo salir, ni siquiera en la regresión, imagínate. Entonces, bueno, muere, ya sabes que las llevamos a un momento de alegría, un momento de tristeza, un momento del perdón, y en ese momento decide perdonar al señor que la encerró. Y bueno, ya terminamos la regresión, toda la cosa, y a la siguiente regresión me dice que ya se siente más a gusto con su esposo, porque realmente el esposo no la ha encerrado. Ella es la que provocó su encierro, porque pues ella ha tenido a sus hijitos, puede salir, puede vivir. Y después yo creo que de comparar el encierro en el que vivió en su otra vida y el encierro en el que estaba aquí, sí, no era un encierro. Ajá. Y entonces ya como que se liberó de muchas cosas, pero fue muy, muy bonito. Claro, qué interesante. ¿Qué te pareció? No, pues, imagínate, estar encerrada así. Qué historias, ¿verdad? Se ven unas cosas históricas que pasaron que uno ni siquiera sabe que sucedieron. Así es. ¿Te ha tocado algo histórico que te cuenten cómo fue? Bueno, sí, vamos a seguir hablando de amor o de... Sí, no, bueno, tú cuéntanos, sí, lo que tú nos quieras contar. Bueno, lo que pasa es que, haciendo un paréntesis con esto de la historia, en una ocasión hice una regresión en donde se veía que una tortura que hacían era que enterraban a los hombres solo les dejaban la cabeza afuera, todo el cuerpo enterrado. Ajá. Y entonces lo estuvimos investigando con una persona que sabía mucho de historia y no estaba registrado que estuviera esto como una forma de tortura. Eran unos monjes y uno de ellos había hablado de más y de información que no debía de haber dicho, y por eso lo torturaron así. Y entonces este señor que estudiaba, bueno, que sabía mucho de historia, era un historiador, investigó sobre esa tortura. Uh-huh. Y llegó a la conclusión de que sí habían encontrado en algunos conventos que habían torturado de esa forma algunas personas. Sí, sí te creo. Pero bueno. Y fíjate que ahorita que lo dices, en la mitología habla de una diosa que se llama la diosa Hestia, y la diosa Hestia es la diosa del fuego, la que cuida el fuego. Entonces en los templos de Hestia había sus sacerdotisas, y estas chicas cuidaban el fuego y tenían la obligación de permanecer vírgenes. Pero si algún día llegaban a descubrir que alguna de ellas ya no era virgen,
entonces la enterraban a la orilla de la playa, solamente su cabeza sobresalía y lo único que esperaban es que la marea creciera para que la chica se muriera, o sea, se ahogara. Ajá. Era como si se apagara el fuego lentamente. Wow. A través del agua que crecía del mar, pues, y que alcanzaba a subir hasta el grado de que esta chica podía morir. Entonces es más o menos como las torturas que nos cuentas, ¿no? Así es. Bueno, te quería platicar una historia, que por esa historia yo empecé a estudiar astrología. A ver, cuéntanos. Entonces llegó una vez a consulta para regresión una pareja. Uh-huh. Y él era un hombre mayor y la muchacha era una muchacha francesa preciosa y eran pareja. Entonces decías, como un señor, yo creo que tenía más de 60 años o como 60 años, junto con una niña de 20 años, ¿no? 20, 21 años tenía. ¿Crees? Apenas. Entonces la historia fue que ellos, bueno, este señor trabajó con el papá de esta muchacha francesa, tenía negocios, entonces viajó a Francia. Cuando el papá empieza a tener confianza con su asociado, lo invitó una vez a su casa. Y el francés acababa de tener a una bebita. La niña tenía 1 año, año y fracción, chiquitita. Entonces, cuando están en una comida, en un jardín, y le enseñan a la bebita, y la bebita ya no se quiso despegar de él. Y entonces, resulta que siguió en negocios con el francés, y siempre él tenía algo que ver con esta niña, ¿no? Pero la niña moría por estar con él siempre. Entonces, pues él decía, yo no, al principio pues era una relación pues muy sana, ¿no? Pero ya cuando ella creció, cuando ella ya saben cómo son los extranjeros que se van de su casa jóvenes, y entonces ella... terminó este señor de hacer negocios con el papá de la jovencita y resulta que ella una vez se viene a México a buscarlo y le dice, tú eres el amor de mi vida, yo quiero estar contigo, ¿no? Y entonces ya cuando ella ya se desarrolló, ella era más grande, pues ya era la atracción, nunca dejó de existir, y entonces ella quería estar con él como pareja. Y él no podía evitarla porque pues siempre sintió un magnetismo por ella y además era muy linda la niña, ¿no? Entonces fueron a consulta a hacerse una regresión porque eran pareja, ya cuando fueron ¿Tú los conociste? A vernos, sí, claro. Ajá. Ella tendría 22, 23 años, 21, no sé. Uh-huh. Y creo que desde que tenía como 17, 18 años, ella empezó a buscar para salirse de su casa y buscarlo a él. Uh-huh. Entonces, fueron a vernos para que les hiciéramos una regresión. Y entonces, él decía, es que yo soy un viejo. Ella está tan joven que tiene la oportunidad y el derecho de hacer su vida. Yo ya hice mi vida. Y no es justo que yo la limite a estar con un viejo, o sea, uh-huh. Igual y él no estaba tan viejo, pero para ella sí. Pues sí, le llevaba 40 años. Una diferencia más o menos, increíble. ¿No? Y entonces tenían una atracción tremenda. Y resulta que le hacemos la regresión a los dos uh-huh. al mismo tiempo. Y entonces resulta que ellos se habían encontrado en varias encarnaciones antes. Y habían sido pareja. Entonces en la última encarnación que tuvieron, él murió antes que ella y ella le prometió que lo iba a venir a buscar, pero ella llegó después. Uh-huh. Por alguna razón las cosas se le retrasaron y no pudo llegar a tiempo. Y no pudo llegar antes, llegó tarde a la cita, pero entonces por eso la diferencia de edad. Pero bueno, lo importante es que se conocieron. Y lo que yo te decía al principio es que yo empecé a estudiar astrología porque ahí fue cuando dije, necesito aprender
sobre las sinastrías. Ujú. Si hay algo en la carta astral que te diga si hay alguien Que viene de otra que vida. viene, bueno, por qué algunas parejas tienen compatibilidad, ¿no? Porque algunas parejas continúan, otras no continúan, porque unas terminamos, otras no. ¿Ya has encontrado algo en astrología de por qué? No, todavía no Todavía llego a no. eso. Pues es muy Es fácil, tan nada más amplia vete a la casa 12 y Sí, chécate sí, los sí. planetas. Sí, bueno, sí sabemos algunas cosas, ¿no? Pero no, bueno, me he abocado tanto ahora a la astrología que no he hecho ese análisis de ok. parejas, Ajá. que un día debería de hacerlo. Sí, hay que hacerlo porque imagínate toda la historia que podríamos sacar ahí de cada pareja. Sí, sí, Sería exacto. muy bonito. Pues sí, bueno, ahora me estoy acordando que una amiga mutua comentó que platicáramos su caso. Ah, cuéntanos. Resulta que Tere y yo íbamos a cenar muy seguido con esta persona y Eran siempre nos nuestras platicaba noches de pláticas. de por sí nos veíamos cada 3, 4 meses y siempre nos platicaba de su nuevo novio, ¿no? Y la siguiente vez que nos veíamos a los 3, 4 meses nos platicaba de su nuevo novio. Y hasta Cambiaba de como novio, pero como si fuera otra porque cosa. ella ¿verdad? estuvo casada muchos años con el mismo hombre, como 20 y tantos años, ¿no? Sí, creo que 30. Y resulta que pues un día él llegó y le dijo, pues ¿qué crees? Que hasta aquí llegué contigo. De esas ya he oído varias, ¿no? Que llega el marido y le dice, ¿qué crees? Pues ya te Que tu quiero tiempo se mucho y acabó. todo, pero ya contigo ya no quiero estar. qué Entonces de historia. alguna manera yo creo que queda en la persona a la que la dejan un sentimiento muy de triste. que te dejan y de que quieres llenar ese espacio. Entonces ella andaba cambiando de novio en novio, pero pues también andaba con uno y con otro. Y entonces les decía, estábamos Tere y yo cenando con ella y 3 meses y una historia. Se llevaba todo el tiempo de la cena cuando siempre nos platicaba morimos. todo el tiempo de su novio, Sí, ¿verdad? Su nos novio morimos nuevo. de platicar de cosas de astrología y de todo y no. Y teníamos Las- que oír sus historias sí. de vida de novios. A que la para ella era siguiente cena, importantísimo. lo mismo. Ya no estaba el anterior. Y a la siguiente cena, otra vez lo mismo. Hasta que un día le dije, mira, si no te has dado cuenta, nada más nos estás contando historias de personas que ya no están aquí contigo. Ya lo cambiaste por otro. Entonces, ¿por qué no haces conciencia y te pones a pensar por qué estás cambie y cambie de pareja? Y cuando ya tengas uno definitivo, vienes y nos platicas. Ya nos cuentas toda su historia. Bueno, pues sí, hizo conciencia y un día me dijo, ¿me puedes hacer una regresión? Se la hice y salió que hablaba de el temor a estar sola. Entonces, resulta que ella en esa regresión fue una monja, pero no era una monja cualquiera, era del alto nivel, porque en aquel entonces a las mujeres no las dejaban tener contacto con los libros ni con la información, y a ella, como tenía un nivel alto o era muy inteligente también, le daban permiso de accesar a la biblioteca y a todos los libros super antiguos. Entonces no sabemos todo lo que pasa en los conventos, pero por alguna razón, ¿qué creen? Resultó que estaba embarazada. Y entonces, ¿de qué o de quién? pues de un hombre que iba ahí al claustro, porque ella estaba en un claustro, no sé cómo, pero bueno, se embarazó, y pues cómo iba a decir, ¿no? Que estaba embarazada. Qué bárbaro. Pero entonces tuvo la decisión de quedarse con su hijo y salirse del convento y quedarse con el hombre que era el padre de su hijo, porque se ve que la iba a ver, o quedarse sola en el claustro. Y este era el recuerdo que ella tenía de vidas pasadas, el estar sola. Ese momento, esa decisión en el que ella abandonó a su hijo, o de abandonar a su hijo, o que salirse y de lo que ella también amaba, que era estudiar, leer esos libros, qué Ya no iba a decisión tener tomar, acceso. ¿no? Y entonces resulta que en la regresión ella decide entregarle al hijo al padre, y ella se queda en el convento Para poder sola seguir leyendo. para seguir estudiando y leyendo. Y entonces ese era como el reflejo que ella tenía de la soledad, ¿no? De no querer estar sola, porque ella sabía que algo había hecho mal, y lo que había hecho mal era dejar al niño.
Y entonces, bueno, ya después resulta que el niño la iba a ver y que el hombre llevaba al niño, me imagino que los domingos, un día de visita a la semana, y ella lo veía detrás de la reja, ¿no? Y traía ahí también un tema de que ella no sabía que entre ella y su siguiente hermano había habido un bebé perdido de su mamá. En esta vida. En esta vida. Ajá. Nunca se había comentado eso. ¿Y sí lo hubo? Y sí lo hubo, y parece ser que el alma de ese niño había sido la misma alma de ese bebé que se había perdido. Ay, qué bonito. Bueno, eso salió en la regresión. Ajá. Pero ahí, bueno, ya después de esta regresión que se le hizo a esta amiga, ya se calmó, dejó de estar de un lado para otro, con un novio y otro, y ya con el tiempo, después de un periodo considerable de tiempo, bueno, no tan rápido, ya ella ahora tiene su pareja, se estabilizó. Y está muy contenta. Ay, qué bien, qué historia, mira, sí. Nada más yo no me sabía un poco toda la como regresión. La historia de Lorna que nos contó la vez pasada, ¿no? De que al saber la historia de por qué a ella la buscaban cierto tipo de hombres, pues ya ahora ya encontró su pareja, ¿no? ¿Qué tal? Entonces sí sirven bastante. Sí, te sirven de terapia, claro que sí. No, eso, las regresiones son un tema. Bueno, amigos, ya estamos de regreso y les quiero recordar que este programa está patrocinado por la Escuela Albedo. Albedo es una escuela de ciencias ocultas o de ciencias sagradas, y este sábado precisamente vamos a tener una clase en la tarde dirigida por Gabriel Yemanya, que acuérdense que él ha venido aquí a platicar con nosotros, y él va a hacernos una hermosísima constelación familiar. Entonces, bueno, va a ser de 4 a 8 de la tarde. La verdad las hace de una manera tan bonita, tan explícita, tan movida, que pues de repente no nos damos cuenta y empiezan a salir los problemas que trae nuestra familia y sobre todo la solución. Va a ser este sábado de 4 a 8 de la tarde en Avenida Colonia del Valle número 413. Recuerden, Avenida Colonia del Valle 413 es exactamente en el eje 5 Sur Eugenia, la parte que está entre Providencia y Patricio Sanz. Yo creo que si ustedes desean ir, tendrán que avisarnos o simplemente llegar ahí, porque no sé exactamente cómo la vaya a organizar Gabriel, cuántos vayamos a hacer, pero sí, si se pueden ustedes inscribir antes, nada más me llaman por teléfono o me escriben en el Face y ya nos vamos organizando Gabriel y yo para saber cuánta gente va a ir. El costo es de 500 pesos por persona, pero de veras vale la pena. Ojalá puedan estar ahí, va a ser muy bonita esta, digamos, trabajo de familia, trabajo a todo lo que serían las constelaciones familiares. Bueno, espero que puedas ir, Julia, ojalá te dé tiempo. Sí, voy a ir. Bueno, seguimos con el programa de hoy, que se trata de regresiones a vidas pasadas, historias de amor y desamor. Pero ahora vamos a seguir platicando ciertos temas interesantes. Sin embargo, Lorna nos dice que hay ciertos mensajitos que nos quiere transmitir para que estemos al día con los que nos están escuchando. ¿Qué pasa, Lorna? Así es. Ay, no me prendí el micrófono ya. ¿No te prendiste el micrófono? No me prendí el micrófono, así es. Y tenemos a Dulce que nos dice que hizo unas meditaciones de vidas pasadas. Y en una de esas meditaciones, ella nos dice, me vi como en Inglaterra en un puente y abajo había un río y yo me aviento. Un hombre intenta detenerme, pero al parecer muero porque me veo en el agua muerta. En otra meditación me veo en un campo, también como europeo, y un hombre me ata a un caballo y me arrastra. En esta vida me topo con muchos hombres comprometidos o sin querer comprometerse conmigo como se debería. Bueno, yo veo que sí es realmente un asunto que tendría que resolver, para resolver, analizar, resolver. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? A ver, si esa vida donde ella se lanza al mar o al río y muere, solamente estamos abriendo el final de esa vida. Ajá. Y todo lo que pasó antes, y ese hombre que la quiso salvar. Entonces, bueno, estamos viviendo nada más el final de una de las observaciones que pudo tener en esta meditación. ¿Y qué la llevó a hacer eso, no? A llegar a ese punto. Claro. Entonces yo también sugeriría pues que sí haga en serio una regresión a vidas pasadas para saber por qué se ahoga, por qué se suicida,
porque se va con la pena de que sí había un hombre capaz de enfrentarse a lo que fuera con tal de rescatarla y salvarla. Entonces a lo mejor ahí lo dejó pasar y en la vida no se ha dado cuenta que existe ese hombre en esta vida, pues. Y luego por otra parte la vida tiene muchas cosas se podía haber salvado y no había que llegar a ese en punto, un momento, ¿no? es que de un momento a otro las cosas se resuelven, sí, y uno ya se suicidó y dices, no puede ser, hubiera esperado un minuto y se resuelve todo, ¿no? Sí. Pero sí tiene que ver con regresar a observar toda su vida pasada de ese instante. Y luego la otra donde la ata un hombre europeo a un caballo y la arrastra. Claro. Imagínate nada más qué existencia, también estamos llegando al final de otra vida. Claro. Y creo que, bueno, no sé tú qué opinas habría que ver qué patrón está siguiendo ella en esta vida. Si nos pudiera decir qué vida tiene en esta y cómo está llevando su vida, tal vez en relación con parejas o con algunos hombres que siempre la quieren salvar o destruir, ¿no? Como en el Así caso de es. que la arrastra. Que la arrastran, y por qué no se encuentra con hombres que se quieran comprometer. A lo mejor porque ella tampoco se quiso comprometer en otra vida. Tal vez. Y en esta tampoco. Ajá. ¿Verdad? Sí, sugerencia, hacer una regresión. De veras, hay tantas respuestas como no tienen idea. Sí, claro. Luego, ¿qué más, Lorna? Luego también tenemos a Toño, que, bueno, también hace rato ya les estaba leyendo en el corte, Sí, precisamente, que pues Toño tiene ciertas inquietudes porque la persona que conoció se va a ir a España. Entonces nos dice que él siente que sus almas deben de estar juntas, que de repente tiene como visiones de que deben de estar juntos, pero que siente que él tiene ciertas cosas que le cuestan mucho trabajo y realmente no sabe qué hacer. Bueno, casualmente ahorita he estado haciendo una serie de regresiones a un muchacho que también tiene gusto por parejas del mismo sexo, igual que el caso de Toño. Y bueno, cada caso es diferente, pero en el caso de los que he estado viendo es que muchas veces, como no se atreven a afrontar una relación abiertamente con una pareja del mismo sexo, entonces se reprimen y no hacen lo que realmente quisieran hacer. No sé si es lo que le está pasando a la pareja de Toño, que se quiere regresar a España y ya no estar juntos por alguna razón, por algo que tal vez no quiera demostrar o abiertamente. Tal vez aquí en México sí se demuestra de esa forma y allá no sabemos. Y también por qué Toño lo va a dejar que se vaya, porque si cree que es su alma gemela o la persona con la que tiene mucha empatía o que comparten muchas cosas, ¿por qué no lo retiene, no? ¿Por qué no hace algo para que no se vaya? Y Espera. Aquí hay algo que también habría que mencionar. Fíjate que en sí las almas no tienen sexo, ¿verdad? No. ¿O sí? Las almas no tienen sexo. No podemos El sexo lo tenemos aquí en la tierra. Físico. Okay. Entonces, si un alma reconoce a otra alma en un vestido o en un cuerpo del mismo sexo que uno es, yo creo que ahí tendría uno que irse más allá. Entonces, si tú sientes que te llama, que lo amas y que tienes algo que resolver con él, ¿por qué detenerse? Claro. Y entonces ahí, bueno, vendría todo lo que tú quisieras decir, y la moral, y la religión, y lo que sea, pero el alma llama. Sí, por algo en estos tiempos se está abriendo mucho este tema, que ya existía desde hace muchos años, bueno, desde toda la vida, siempre, sí. Pero por algo se abre ahora, o más bien yo creo que estaba abierto, se cerró por los temas de iglesia y todas las persecuciones y todo, y ahora otra vez se vuelve a abrir el tema, ¿no? Ajá. Que bueno, como el otro día discutía con mi sobrina, que tal vez me esté escuchando, saludos, lo único que no pueden es procrear, ¿no? En conjunto, pero bueno, pueden estar juntos, ¿no? Y eso, tal vez el miedo a enfrentarse a su gente allá en su país o algo así, pienso que pudiera ser. ¿No estará más abierto en Europa? O al contrario, ¿no? Porque porque no le dice a Toño que se vaya con él. Bueno, mira, puede nos ser. está diciendo que es probable que él se vaya, pero que no sabe realmente si se va a ir o no.
Dice quiere ir de trabajo por su familia y que en España está muy castigado todavía y mal visto. Ah, no me digas, yo pensé que se va más abierto. Pues que se quede aquí, para que se va tan lejos, ¿verdad? Te digo que tal vez él, como se quiere regresar, tal vez extraña a su familia y por alguna razón no quiere abrir su relación o enfrentarla a su familia si tiene una buena relación con Toño. Entonces, pues... También una regresión como para saber Claro. qué historias se traen el Sí. Toño y su... Sí, de hecho, amigo. Toño nos está pidiendo tus teléfonos. Ah, claro que sí. Sí, por favor, dalos de una vez, Yuli, porque Sí. luego se nos va el tiempo y ya no damos información. Mi celular es 55 54, otra vez 54 2500. Nada Ok, más. para que te llamen y hagan una cita contigo y puedas hacerles una regresión y resolver muchos problemas. Sí, que, también pues, se pueden traen mandar atorados. un email a info@vidaspasadas.org.mx. ¿Otra ¿Ok? vez? Ah, perdón, es ¿Info? info@vidaspasadas.org.mx. Perfecto, para que se comuniquen con Yuli y ahí ya se organizan para hacer una regresión que todos en la vida deberíamos de hacernos una regresión para saber qué traemos en el más allá. Sí, porque se nos abren muchas cosas, Sí, como en les serio, decía ¿eh? la otra vez, nos están dando la oportunidad de que avancemos más rápido. Entonces, si se nos está atorando algo por una tontería que no sabemos, entonces igual y con la regresión ya nos damos cuenta. Te Claro. estaba platicando hace rato que ahora escuchando algunas regresiones, escuché 2 regresiones mías pasadas que me hicieron hace tiempo y sigo haciendo lo mismo, ¿no? Lo que más me gusta en la vida es estar sola. En una era una mujer que tenía un rancho muy bonito, muy ordenado, con muchos caballos, con muchos árboles, me encantaba la naturaleza, disfrutar de mi vida en mi rancho, y me morí sola. Y en la otra vida que tuve también era un hombre, güerito por cierto, que a mí no me gustan mucho los güeros, pero era Así te güerito, tocó. y era muy rico, decía, veía las monedas de oro y vivía en la ciudad, creo que eso fue en Inglaterra, y decidí retirarme, irme a un lugar en donde había un muelle, nada más me tiraba al piso a ver el cielo en la noche, las estrellas, y muero solo. Y lo único que al final dije, bueno, pues igual hubiera sido bueno tener a alguien para que me acercara un café y una cobija, porque cobija sí tenía, pero tenía un poco más de frío. Pero no para compartir una vida. Exacto, y ahora en esta vida sigo repitiendo lo mismo. Pero eres muy feliz por lo que yo veo. Y soy muy feliz, pero Ajá. tengo que aprender a compartir con alguien. Y lo intenté, tú lo sabes, Tere, pero me Pero cuesta más vale trabajo. sola. Me cuesta trabajo. Así es. Bueno, no cabe duda que las regresiones nos hacen ver historias muy similares a las que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? También. Te decía la última vez que nos vimos aquí en el programa de que a mí me ha pasado que se acerca la gente que trae un problema y se va a una vida en donde tiene el mismo problema. Y exactamente a la hora que estamos haciendo el cierre, donde le pedimos a esa persona que está muriendo en la otra vida que le dé un mensaje al que está aquí, le dé el mensaje exactamente de lo que él hizo en esa vida y que puede resolverlo en esta vida. Claro, Y es tan simple. es tan simple. Y a veces nos pero cuesta no nos un damos trabajo. cuenta. Ajá. Y como nuestro otro yo nos tiene que mandar el mensaje. Exacto. Y ahí está toda la solución. Pero bueno, ¿alguien más, Lorna? Teníamos saludos. Sí, tienen saludos de parte de Eugenia y Eugenia. nos dice que ella se siente atorada en muchas cosas. Pues sí, a veces hay que hacer varias regresiones, Sí. ¿verdad? Así Y a es. veces en una sola sale. Claro. Todo sale. Ajá. Así También es. estaba Claudia. Estaba Claro, Claudia tenía una pregunta. Silvia. Nos decía que en el caso de la tortura, ¿por qué fue la paciente? O sea, ¿qué la hizo llegar a la Ah, a la claro. regresión? ¿A la tortura A la- que Tere platicó o a la que yo platiqué? Bueno, platica ¿Cuál, la es? tuya. ¿Cuál tortura finalmente? Ay, ¿La que no, veía no, la sombra no, o no. la que la encerraron? Yo creo que la Ah, encerraron, ¿no? Ajá. ajá. O digamos de las dos. mejor. Ok. Bueno, la primera, la que la perseguía la sombra, estaba angustiada porque no encontraba una pareja. Y cuando la sombra se disolvió, ella encontró una pareja.
Luego, la otra chica, la que encerraron, va a la regresión porque se sentía encerrada porque su marido no la dejaba hacer nada, ¿te acuerdas? Ajá. Pero pues esas son las dos que yo conté, no sé la tuya. Sí, la que yo conté fue nada más porque estábamos practicando. Ah, ok. Y salió esa regresión de que eran unos monjes que... Ah, claro, esa debe haber sido la de la tortura. Sí, unos monjes que nos salíamos de... Bueno, la verdad es que uno de esos monjes era yo, éramos Pierre y Paolo, yo tú? era Paolo, y entonces nos salíamos del convento en las noches a escondidas porque íbamos a aprender a levitar con un árabe que nos enseñaba álgebra y magia, y aparte nos enseñaba a levitar. Y Oye, entonces, qué interesante. de toda la información que teníamos, porque bueno, en los conventos... Oye, no vayamos a ser tú y yo en otra vida, ahora que vamos a tomar curso de alta magia Sí. con Enrique. A ver, y entonces en esa tortura era porque como teníamos acceso a libros muy importantes, como en el otro caso de la amiga que platicamos que prefirió quedarse A leyendo leer. sus libros, hay tanta información que es tan valiosa, y esa información uno de estos monjes la compartió o la difundió de alguna forma, y por eso fue la tortura en la que lo enterraban en tierra. Ah, claro, por desobedecer. Ajá, que nada más le dejaban la cabeza afuera. Ay, qué feo. Pero la verdad es que nada más estábamos practicando regresiones. Sí, tiene en uno que esa. practicar muchísimo. Sí. Bueno, ¿y quién más teníamos saludos? De Silvia, de Claudia, sí, Silvia nos dice que ya se animó para la regresión, que ya Silvia. está sí súper animada. Silvia es esposa de Rafa Labrada. Ah, ok. Así es. A él lo voy a atender el próximo viernes. Muy Y bien. Claudia se refería precisamente a la regresión que lo enterraban hasta el cuello. Ay, claro, ya lo Ah, contaste. ok, ya. Exactamente. Y eras Y Toño les dice que muchísimas gracias y espero que no se me olvide nadie. Y creo que son todos. Bueno, vamos a revisar Bueno. aquí el celular a ver si hay alguien más. Bueno, pues Cuéntanos yo otra. quería platicar de una regresión que me acordé, que resulta que una mujer me pidió una regresión porque tenía inquietud, ¿no? Ella era muy gordita y quería saber por qué era así. Tenía como una obsesión a comer. Entonces le hice la regresión y resulta que ella en una vida pasada murió muerta de hambre y tenía muchos problemas intestinales, tenía muchos problemas estomacales que ella no sabía. Ella solamente tenía esa obsesión de comer. Entonces, gracias a la regresión, ahí en la regresión salió un mensaje que ella tenía que hacerse un tratamiento, calentarse el estómago, porque decía que ella murió muerta de hambre y de frío en un calabozo. Entonces, en esta vida, ella siempre decía que tenía el estómago frío. Entonces, en esa regresión, el mensaje que le mandaron fue que se calentara el estómago. Y a mí se me ocurrió decirle, bueno, ¿por qué no te pones moxa en el estómago? Ve con un homeópata acupunturista que si ustedes saben, hay, por ejemplo, la acupuntura, te ponen las agujas en los puntos de acupuntura, y cuando es ciertos casos te ponen una cosa que se llama moxa, que es como un puro, cigarro, ¿verdad? como Ajá. un puro, y te calientan los puntos de acupuntura. Entonces ella fue con un amigo que era acupunturista y le calentó el estómago para que le pasara esa sensación del estómago frío. Entonces, gracias a la regresión, que fue con este doctor acupunturista, porque era doctor y aparte acupunturista, gracias a eso ella, bueno, más bien el doctor se dio cuenta de que tenía una oclusión intestinal tremenda y que estaba a punto de peritonitis tremenda. ¿Cómo crees? Y gracias a esa visita que ella hizo con ese doctor, la salvaron porque la operaron, la limpiaron y bueno, no le pasó ¿qué nada, pero el tal? doctor sí le dijo, ¿sabes qué? Agradece a la persona que te hizo venir conmigo
porque te salvaron de una peritonitis tremenda. Ay, ¿tú qué tal, Entonces realmente también encuentra uno enfermedades. También. Okay, porque me acuerdo de esa regresión que platicaste que te dieron recetas. La Ajá. chica esta que veía en un lago. Ah, sí, la que platicamos la vez pasada. Ajá. No, bueno, ella lo que decía es que guardaba las... ella libro. guardaba en ciertos frascos como mezclas de hierbas. Y aparte tenía algunas recetas anotadas en su libro. Y Uh-huh. entonces ella lo guardó cuando ya la persiguen, que la van a matar porque seguramente era bruja. Entonces ella guarda en un lago toda su información en una vasija que ella hace energética y guarda su información para una siguiente vida, para Uh-huh. tener esa información. Qué lindo. Uh-huh. Perfecto. Bueno, cuéntanos otra. Bueno, les quería Estamos ya a platicar. punto de terminar, así es que cuéntanos otra. ¿Cuál quieres que te Ay, platique sí, la de cuéntanos la esta de la Azteca? Azteca. Es que Tere Es que quiere hay que les historia. platique Esta es una muy buena, de muy una buena. azteca. Siempre que nos vamos a cenar quiero que me la cuento. Sí, Ella así como los niños. Lo Cuéntame que la de la pasa es Azteca. que, bueno, esta regresión fue mía. Por eso está simpática. Pero Tere porque quiere que la cuente. La cuenta Yo con le digo una que cara. me pone en una situación un poco difícil, pero bueno. Bueno, no hubieras dicho que era tuya. Resulta que hace varios años yo conocí a una persona y resulta que yo me dedico a mi trabajo, de lo que vivo es acabados interiores. Entonces hace muchos años una señora de ese trabajo que tenía me dijo, ¿se vale decir groserías? Sí. Me dijo, Bueno, nunca Julie, lo he dicho. ¿sabes en lo que se puede convertir una vendedora que sale con sus clientes? Y le dije, ¿en qué? Y me dijo, en puta. Y entonces le dije... ¿Salías con tus clientes? No, para Ah. nada. Entonces yo acababa de entrar a esa empresa y ella me lo dijo así como diciendo, pues cuidado, no vayas a ok. caer en eso, Ajá. ¿no? Porque había otras que sí lo hacían. Entonces, pues yo siempre tuve así como en la mente, así como que me impactó lo que me dijo. Y pues yo siempre dije, no, jamás voy a salir con un cliente, jamás. Entonces resulta que un día me habla un señor de Guadalajara que había un proyecto muy grande en Guadalajara, iban a hacer una planta industrial y yo vendía los pisos. Entonces desde que tomé la llamada, o sea, estaba yo nerviosísima. Y entonces resulta que este señor vino a México a ver otro proyecto y yo necesitaba los planos. No es como ahora que te los mandan electrónicos, sino que me iba a traer todo el rollo de planos para que hiciéramos el cálculo del volumen, etcétera. Entonces quedé de verlo en México y me citó en un restaurante. Entonces fui al restaurante porque ahí me iba a entregar los planos y desde que llegué y el señor que te recibe en la entrada, el hostess, me dice, va a pasar, sí, una persona, no, ya me esperan. Y bueno, creo que dije el nombre de la persona y cuando veo todas las mesas del restaurante, volteo a ver esa mesa y dije, ojalá sea él, no sé por qué. Uh-huh. Y entonces resulta... ¿Le viste la cara, el cuerpo? ¿Qué no, le viste? Pues lo vi de lejos, pero era algo que era una atracción muy fuerte. Entonces resulta, esto fue más o menos como un 3 de noviembre de un año, X año. Y entonces ya me acerco a la mesa, era esa mesa del hombre que yo dije, ojalá sea él. Se te hizo tu deseo. Y ya, bueno, platicamos, me entregó los planos y y de repente cuando nos dimos cuenta estuvimos plática y ya eran casi las 7 de la noche. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir porque mi cita es a las 7 de la noche y tengo que ir a tal lugar. Pues ya nos salimos de ahí, me entregó los planos y le dije, oye, pues si quieres yo te dejo porque yo paso por ahí. Estaba cerca de la casa de mi mamá que yo iba a ir por mi hija. Entonces ya voy, lo dejo ahí en su cita y me sigo, pero él me dice, oye, es que me gustaría verte otro rato porque ya no terminamos de platicar. Y me dijo, cuando salga de mi cita te hablo a ver si quieres o si puedes. Y yo me quedé nerviosísima, pero pues no puedo negar que sí me llamó mucho la atención. Entonces ya me voy a casa de mi mamá y le dije a mi mamá, oye mami, es que no sé qué hacer,
porque me pasó esto, pero pues es un cliente y yo no yo quiero hacer eso. Ya tengo una grabación que me dejaron y pues no sé qué pasa. Y mi mamá me dijo, no te preocupes, ve, nada más te recomiendo que vayas a un lugar que esté cerca de tu casa y que tú lleves tu coche. Y entonces ya me fui y bueno, me habló el hombre y ya nos vimos a tomar una copa cerca de mi casa, me tomé 2 copas en ese lugar y ya. Total de que él se regresó a Guadalajara y me siguió hablando y bueno, se formó un interés en una relación. Entonces, una vez en diciembre, no puedo decir que iniciamos una relación porque él vive allá y las cosas pasaron muy rápido. Y entonces, bueno, para no hacer el cuento tan largo, él vino un 23 de diciembre y me trajo un regalo y comimos otra vez o desayunamos, habíamos estado hablando por teléfono seguido. Creo que alguna vez también lo vi otra vez en ese lapso. Y bueno, resulta de que me dijo que a ver si nos veíamos el 31 de diciembre, que él iba a venir a México, que él estaba divorciado y que quería pasar el año nuevo conmigo. Entonces resulta que ese día fue un 23 de diciembre, pues pasó 24, 25, 26, 27. Bien emocionadísima. Y no llegó la llamada nunca. Ay, no digas. Y entonces yo estaba súper desilusionada, pero bueno, pues ya total de que ya no pasó nada. Y más o menos como el día, no me acuerdo si 3 o 6 de enero me llamó y me citó en un lugar para tomar un café y yo estaba súper enojada porque dije, bueno, ¿qué pasó, no? Porque me dice que va a venir a pasar año nuevo conmigo y no me habla. Entonces resulta que ese hombre, cuando lo veo, estaba flaco, acabado, algo le había pasado y entonces me dijo, mira, lo que pasó es que llegué a la obra y se había accidentado un albañil, se mató y a mí como responsable de la obra me llevaron a la cárcel 23, 24, 25, que había sido un fin de semana. Le da pulmonía porque no llevaba nada más que la camisa que llevaba puesta, porque en Guadalajara hace un poco más de calor. Total de que le da pulmonía, está hospitalizado y hasta principios de enero que viene y me quiere dar la explicación y yo estaba súper molesta. Bueno, para entender por qué era la atracción tan fuerte y que a mí ya no me interesaba volver a ver a un hombre con el que había fallado a la primera, entonces me hice una regresión y resulta que ese hombre y yo estuvimos juntos en otra vida, pero lo que pasó es que yo era pues se supone que una princesa que una de las que entregaban para sacrificio en la época de pues yo creo que era como los aztecas. Ajá. Y entonces en el momento que ya me llevaban al sacrificio, él me salvó, me robó y huimos y fuimos y nos escondimos debajo de un techo de pajita, que me acuerdo perfecto que veía el techito ahí. Y ahí estuvimos escondidos, pero bueno, ya estuvimos, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí, hasta que nos encontraron y nos mataron a los dos. Entonces, ya cuando entendí que esa atracción que yo había tenido tan fuerte por él, pues de alguna manera había sido porque él me había salvado, ¿no? Entonces igual y yo me sentía como en deuda con él o algo así. Uh-huh. Entonces, pero bueno, ya no pasó nada y ya no quise que pasara nada. Y bueno, de ahí con esa regresión nada más resolví la duda que yo tenía de quién era. Oye, pero entonces esa vida se quedó todavía a medias porque tú no la has podido agradecer. No, pero tal vez de alguna manera yo ya no siento. Porque no lo has visto. No, pero sí me hablaba después. Uh-huh. Y ya después yo tuve otra pareja y decidí ya no, o sea, bueno, me hablaba, pero ya nunca más lo volví a ver. Uh-huh. Y una vez que me pidió que lo viera, me di la vuelta y me regresé, ya no llegué a la cita. ¿Cómo crees? Porque no tenía caso, entonces ya sí. Con la regresión que me hicieron ya como que resolví.
resolví y no había nada tan profundo, nada más fue como que me salvó de una y pues tal vez con las veces que lo vi se la pagué y ya, no Se pasó salvó, más. pero por unos días, porque finalmente acabaron con ustedes. Ah, sí, claro. Ajá. Claro. Bueno, pero sí era para agradecer, ¿verdad? Claro. No cabe duda. Oye, qué interesantes historias. Oye, Lorna, ¿algún mensaje más? Ya no hay nadie más que... Porque estamos ya a punto de despedirnos. ¿Alguien más que nos haya Claro. hablado? Tenemos a Maricruz que nos dice... Maricruz Guerra. Me encanta estar sola, pero de pronto siento la necesidad de volver a tener una relación de pareja con alguien más. Por alguna razón, desde hace 4 años no he conocido a alguien de mi edad que me guste lo suficiente. ¿Tendrá algo que ver con algo que hice en mi vida pasada? ¿Y qué podría hacer para atraer a la persona correcta? Bueno, yo creo que igual es un patrón que ella está siguiendo y que se siente muy cómoda sola y no con una pareja. Entonces, tal vez con una regresión puede entender por qué se siente tan a gusto y saber que tiene que pasar tal vez el proceso de compartir su vida con alguien. Sí, es cierto. Pero bueno, es muy jovencita, todavía tiene mucho Sí. por vivir. Ella es mi alumnita. Tendrá como 18, 19 años, así que Bueno, le queda todavía mucho, le falta ¿verdad? Sí. muchísimo. Sí, también tenemos a Vero Jacob, que dice que está muy interesante el programa. Gracias, Vero. Flor de Loto y Lore Cruz. Ay, qué bueno que nos escuchan. Bueno, pues vamos ya a ir cerrando este programa. Vamos a despedirnos. Si ya no hay ninguna otra pregunta, ¿tú no tienes otra regresión que contarnos? No, solamente saludos para toda la familia y los amigos que nos están escuchando. Perfecto. Y recuerden que si ustedes tienen interés en resolver o entender algo que por más que hacen en esta vida no se resuelve, ahora sí parece comercial, la solución está en una regresión a Sí, vidas porque pasadas. es mucho más rápida la respuesta a una solución que una terapia psicológica. No es por decir mal de la psicología, pero tal vez hay problemas más superficiales que se pueden resolver con esto. Claro. Si no han encontrado, bueno, lo que pasa es que lo digo porque mucha gente ha llegado y si no han encontrado una solución con una terapia psicológica, pues intenten con una terapia de vidas pasadas. Es que fíjate que ya hay te muchas ayuda. psicólogas que ocupan la regresión Claro. a vidas pasadas. Sí. Yo estuve yendo con una psicóloga hace muchos años y me encantaba porque me hacía regresiones. O sea, si había algún problema que yo no podía entender qué había pasado, nos íbamos a una regresión. Y bueno, entre las regresiones que me hizo ella y las regresiones que afortunadamente tuve que hacer en el curso de Julie, pues entendí muchas cosas que estaba repitiendo y bueno, a veces hasta siento que sigo repitiendo, Sí. pero por algo será un karma. Entonces, bueno, si ya no hay más que hacer, que saludar y que platicar, nos despedimos. Yo agradezco infinitamente a Julie que haya venido y a Lorna que esté aquí como siempre pendiente de nosotros y de los controles. Y a todos ustedes que nos han escuchado y a la familia de Julie que estoy segura que todos nos escuchan. ¿Alguien en especial o todos? No, a todos. Todos. Qué gusto. Bueno, ¿nada más? Nada más. Gracias, Tere. Ok, gracias Julie, gracias Lorna y buenas tardes.